¿Y si te dijera que detrás de la desaparición de tu hija adolescente se esconde una verdad tan devastadora que podría destruir todo lo que creías saber sobre tu familia? ¿Me creerías? ¿Y si te dijera que una simple carta, escrita por las manos temblorosas de una niña de tan solo 13 años, tiene el poder de desenmascarar secretos familiares guardados por décadas y cambiar el destino de todos los involucrados? Imagina por un momento el dolor desgarrador de no saber dónde está tu hija, de pasar 365 días despertando con la esperanza de encontrarla y acostándote con la pesadilla de imaginar lo peor. Las búsquedas incesantes, los carteles por toda la ciudad, las plegarias desesperadas, y entonces, cuando la resignación comienza a apoderarse de tu alma, ella regresa. Pero ya no es la misma niña que desapareció hace un año. Sus ojos reflejan un conocimiento inquietante, como si hubiera descubierto verdades para las que nadie está preparado. Esta es la historia de Elena, una niña de 13 años que desapareció sin dejar rastro una tarde de domingo, después de salir a jugar al parque cerca de su casa. Su familia la buscó incansablemente. Las autoridades movilizaron todos los recursos disponibles. La comunidad entera se unió en su búsqueda. Pero Elena parecía haberse esfumado. Lo que nadie sabía es que su desaparición no era un simple caso de secuestro o fuga. Era el principio de un viaje hacia una verdad oculta que cambiaría para siempre la vida de todos los que la rodeaban, especialmente la de sus padres, Antonio y Carmen. Hoy te contaré la historia que muy pocos conocen. Una historia que te hará cuestionar cuánto conoces realmente a las personas que amas. Y al final, entenderás cómo estos oscuros secretos familiares podrían estar más cerca de tu vida de lo que imaginas. ¿Estás preparado para descubrir la verdad detrás de una desaparición que conmocionó a toda una comunidad y expuso los secretos más oscuros de una familia aparentemente perfecta? Elena Morales era conocida en su barrio por su sonrisa contagiosa y su brillante cabello castaño que siempre llevaba recogido en una trenza. A sus 13 años, era una estudiante ejemplar, apasionada por la fotografía y los libros de misterio. Su familia parecía sacada de un catálogo de felicidad. Antonio, su padre, un respetado abogado; Carmen, su madre, una dedicada maestra de primaria; y su hermano mayor, Lucas, quien acababa de iniciar sus estudios universitarios. Aquel domingo de mayo había comenzado como cualquier otro. Elena desayunó con su familia, comentó sobre el proyecto de fotografía que planeaba completar esa tarde y pidió permiso para ir al parque. «Volveré antes de la cena», fueron sus últimas palabras mientras cruzaba la puerta. Nadie podía imaginar que pasaría exactamente un año antes de volver a verla. Carmen notó que algo andaba mal cuando el reloj marcó las 8:30 de la noche y Elena no había regresado ni contestaba su teléfono. Las llamadas sin respuesta se acumulaban mientras el pánico comenzaba a instalarse en su pecho. Antonio intentaba mantener la calma, sugiriendo que tal vez había perdido la noción del tiempo con sus fotografías, pero la expresión en su rostro delataba una preocupación creciente. «Nunca llega tarde sin avisar», insistía Carmen, mientras marcaba frenéticamente el número de Elena por 10ª vez. Algo no está bien. Lo que nadie sabía era que 3 días antes de su desaparición, Elena había encontrado por accidente una vieja fotografía en el ático de la casa mientras buscaba materiales para su proyecto escolar. Una fotografía que mostraba a su padre junto a una mujer desconocida y una niña pequeña que no era ella. Al dorso, una inscripción con fecha de 15 años atrás. Antonio, Lucía y la pequeña Sofía, para siempre. Aquella fotografía desencadenó en 1900 Elena una curiosidad inquietante. ¿Quiénes eran Lucía y Sofía? ¿Por qué su padre nunca había mencionado a estas personas? La duda se instaló en su mente como una semilla venenosa, creciendo día a día. La noche antes de su desaparición, Elena había intentado hablar con su madre sobre el descubrimiento, pero Carmen la interrumpió bruscamente. «Tu padre está muy estresado con su nuevo caso, no lo molestes con tonterías del pasado».
Aquella respuesta apresurada y el nerviosismo repentino en los ojos de su madre solo aumentaron sus sospechas. Mientras la policía iniciaba la búsqueda y los carteles con el rostro de Elena comenzaban a aparecer por toda la ciudad, lo que nadie sospechaba era que aquella fotografía era solo la punta del iceberg de un secreto familiar que había permanecido enterrado durante años. Un secreto que Elena estaba determinada a descubrir, sin imaginar el precio que tendría que pagar por la verdad. A medida que pasaban las semanas sin noticias de Elena, la investigación policial tomó un giro inesperado. El detective Ramírez, un hombre de pocas palabras pero mirada penetrante, comenzó a notar comportamientos extraños en Antonio. El padre de la niña desaparecida parecía preocupado, sí, pero también nervioso de una manera que no encajaba con el perfil habitual de un padre desesperado. «Hay algo en su mirada», comentó el detective a su compañera después de una entrevista, particularmente tensa, como si estuviera más asustado de lo que encontremos que de no encontrarla. Carmen, por su parte, se sumergía cada día más en un pozo de ansiedad y medicamentos. Las ojeras marcaban su rostro como cicatrices permanentes, y sus manos temblaban constantemente. Sin embargo, había momentos en que el detective la sorprendía mirando a Antonio con una mezcla de reproche y temor, como si supiera algo que no se atrevía a compartir. Lucas, el hermano mayor, había regresado de la universidad para apoyar en la búsqueda. Fue él quien, 3 meses después de la desaparición, encontró el diario de Elena escondido bajo una tabla suelta del piso de Minodendinetto en su habitación. Las páginas finales revelaban sus inquietudes sobre la misteriosa fotografía y mencionaban su intención de investigar más a fondo. «Mañana iré al parque, pero no para tomar fotos», decía la última entrada. «La dirección que encontré en el reverso de otra fotografía está a solo 2 cuadras de allí. Necesito saber quiénes son esas personas y por qué papá las ha mantenido en secreto. Tengo un presentimiento extraño como si estuviera a punto de descubrir algo que cambiará todo». Lucas dudó en mostrar el diario a sus padres. La sospecha se había instalado también en él, desde que notó cómo su padre había vaciado apresuradamente un viejo baúl del ático, días después de la desaparición de Elena. Cuando le preguntó al respecto, Antonio respondió con brusquedad, inusual. «Solo estoy organizando viejos papeles, cosas sin importancia». Pero Lucas sabía que mentía. Había alcanzado a ver fotografías y cartas antes de que su padre las guardara en una caja, que luego desapareció de la casa. El detective Ramírez, al ser informado sobre el diario, intensificó la investigación. «Necesito toda la información sobre el pasado de Antonio Morales», ordenó a su equipo. Registros anteriores a su matrimonio con Carmen, propiedades, antiguos domicilios, todo. Lo que descubrió lo dejó perplejo. 15 años atrás, Antonio había vivido en otra ciudad con una mujer llamada Lucía Vega y una niña de 3 años, Sofía. No había registros de divorcio, solo un informe policial sobre la desaparición de Lucía y la niña, un caso que había quedado sin resolver. Cuando el detective intentó confrontar a Antonio con esta información, encontró una resistencia feroz. «Eso no tiene nada que ver con la desaparición de mi hija», gritó el abogado, perdiendo la compostura por primera vez. «Es un capítulo cerrado de mi vida que no viene al caso». Pero el detective Ramírez sabía que no era así. La coincidencia era demasiado grande. Un hombre con 2 familias, 2 desapariciones separadas por 15 años. La pregunta era, ¿qué había descubierto Elena realmente antes de desaparecer? 6 meses después de la desaparición, Lucas no podía contener más sus sospechas. Una noche, mientras Carmen dormía bajo el efecto de los tranquilizantes, confrontó a su padre en el despacho de la casa. «¿Quiénes son Lucía y Sofía?», preguntó directamente, colocando sobre el escritorio una copia de la fotografía que había encontrado entre las pertenencias de Elena. «Y no me digas que no tiene relación con la desaparición de mi hermana». Antonio palideció. Sus manos, siempre firmes en los tribunales, temblaron ligeramente mientras sujetaba la fotografía. Por un instante, pareció que iba a derrumbarse,
pero rápidamente recuperó su compostura de abogado. Son personas de mi pasado, Lucas. Una relación que tuve antes de conocer a tu madre, respondió con voz controlada. Terminó hace muchos años y no tiene absolutamente nada que ver con Elena. ¿Y por qué Elena tenía esta foto? ¿Por qué? ¿Estaba investigando sobre ellas antes de desaparecer? Insistió Lucas, su voz elevándose. Deja de mentir, papá. La policía ya sabe sobre tu otra familia, sobre la misteriosa desaparición de Lucía y Sofía hace 15 años. ¿Qué les pasó? ¿Qué le has hecho a Elena? La bofetada resonó en la habitación. Antonio nunca había golpeado a sus hijos, y el shock en los ojos de ambos fue instantáneo. El abogado retrocedió, horrorizado por su propia acción. Lo siento, murmuró, hundiendo su rostro entre las manos. Pero no tienes derecho a acusarme así. Yo amaba a Elena, la sigo amando. Haría cualquier cosa por encontrarla. Lucas no estaba convencido. Al día siguiente, llevó sus sospechas al detective Ramírez, quien las escuchó con atención pero también con cautela. Entiendo tu preocupación, le dijo. Pero necesitamos pruebas concretas. La coincidencia es inquietante, pero no suficiente, para una acusación formal. Desesperado, Lucas acudió a su madre. En un momento de lucidez entre medicamentos, le mostró la fotografía y le contó sobre la investigación policial del pasado de su padre. La reacción de Carmen lo dejó helado. En lugar del shock o la sorpresa que esperaba, vio resignación en sus ojos como si confirmara algo que ya sabía. Tu padre no es un monstruo, dijo finalmente, con voz quebrada. Es complicado, Lucas. Hay cosas del pasado que es mejor dejarlas. ¿Dónde están? ¿Sabías sobre Lucía y Sofía? Preguntó incrédulo. ¿Sabías que desaparecieron igual que Elena? Carmen desvió la mirada. Tu padre me contó sobre ellas cuando nos conocimos. Me dijo que lo habían abandonado, que Lucía se había llevado a la niña sin explicación. Le creí. ¿Por qué no habría de hacerlo? Pero ahora su voz se apagó, incapaz de completar la frase. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Era posible que su padre, el hombre que lo había criado, fuera capaz de hacer daño a su propia familia? ¿Y su madre había sido cómplice al guardar silencio? Cuando intentó llevar esta nueva información al detective Ramírez, se encontró con otro obstáculo. Antonio, utilizando sus conexiones como abogado respetado, había conseguido que asignaran el caso a otro detective, alegando prejuicio personal por parte de Ramírez. Lucas se encontró solo, rechazado por su padre, incapaz de confiar en su madre y sin el apoyo policial con el que contaba. Pero estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Determinado a encontrar respuestas, Lucas abandonó sus estudios universitarios para dedicarse por completo a investigar el pasado de su padre. Alquiló un pequeño apartamento cerca de la última dirección conocida de Lucía y Sofía, a más de 200 kilómetros de su ciudad natal. El vecindario había cambiado mucho en 15 años, pero algunos residentes antiguos permanecían. Con una fotografía de Lucía en mano, Lucas comenzó a tocar puertas, enfrentándose a miradas de desconfianza y negativas constantes. Necesito saber qué pasó con esta mujer y su hija, explicaba una y otra vez. Mi hermana desapareció intentando descubrir la verdad sobre ellas. Después de semanas de búsqueda infructuosa, encontró a Dolores, una anciana que había vivido frente a la casa de Lucía. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento al ver la fotografía. Claro que recuerdo a Lucía, dijo con voz temblorosa. Una mujer encantadora, siempre amable con todos. Y la pequeña Sofía era un sol. Desaparecieron de la noche a la mañana, sin despedirse de nadie. Pensé que se habían mudado hasta que la policía vino a hacer preguntas. ¿Recuerda algo inusual antes de que desaparecieran? Presionó Lucas. La anciana frunció el ceño. Lucía estaba asustada las últimas semanas. La vi discutir con su marido varias veces. Él siempre parecía tan respetable, pero cuando pensaba que nadie lo veía, se estremeció visiblemente. Una noche poco antes de que desaparecieran escuché gritos.
Al día siguiente, Lucía tenía un moretón que intentaba ocultar con maquillaje. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Recuerda algo más? ¿Algún detalle, por pequeño que sea? Dolores pareció dudar antes de continuar. Hay algo que nunca le dije a la policía. El día antes de que desaparecieran, Lucía vino a verme. Me dio un sobre sellado y me pidió que lo guardara. Si algo me pasa, entrégaselo a las autoridades. Me dijo, pero cuando desaparecieron y la policía vino, tu padre estaba con ellos. Parecía devastado, y los oficiales lo trataban con tanto respeto. Pensé que quizás había malinterpretado todo. ¿Todavía tiene ese sobre?, preguntó Lucas, conteniendo la respiración. La anciana asintió lentamente. Lo he guardado todos estos años. Nunca pude decidirme a abrirlo o entregarlo. Siempre pensé que algún día Lucía volvería por él. Cuando Lucas finalmente tuvo el sobre en sus manos, sus dedos temblaban tanto que apenas podía abrirlo. Dentro encontró documentos bancarios que mostraban grandes transferencias a cuentas en el extranjero, fotografías de lo que parecían ser documentos falsificados y una carta manuscrita de Lucía. Si estás leyendo esto, probablemente esté muerta, comenzaba la carta. Antonio no es quien todos creen. Descubrí que ha estado involucrado en una red de falsificación de documentos para inmigrantes ilegales. Cuando lo confronté, amenazó con quitarme a Sofía. Tengo miedo, no por mí, sino por mi hija. He reunido todas las pruebas que pude contra él, pero sé que tiene contactos poderosos. Si algo nos pasa, él será el responsable. Lucas sintió que le faltaba el aire. Los documentos en sus manos eran la prueba que necesitaba para vincular a su padre con la desaparición de Lucía y Sofía, y posiblemente con la de Elena. Pero también lo exponían como parte de una organización criminal mucho más grande. Al salir del apartamento de Dolores, no notó el coche negro estacionado en la esquina, ni al hombre que fotografiaba disimuladamente cada uno de sus movimientos. Esa noche, mientras organizaba las pruebas en su apartamento y preparaba un paquete para enviárselo al detective Ramírez, escuchó un ruido en la puerta. Antes de que pudiera reaccionar, 2 hombres enmascarados irrumpieron en el lugar. «Tu padre te envía saludos», dijo uno de ellos mientras el otro lo golpeaba. «Dice que dejes de hurgar en el pasado si no quieres terminar como tu hermana». Cuando Lucas despertó, estaba en una habitación desconocida. La cabeza le pulsaba dolorosamente y tenía las manos atadas a una silla. A través de una pequeña ventana, podía ver que había anochecido. Su mente trabajaba frenéticamente intentando recordar lo sucedido después del ataque en su apartamento. Un ruido de pasos aproximándose lo alertó. La puerta se abrió lentamente y, para su absoluto asombro, quien apareció ante él no era ninguno de sus atacantes, sino Elena. Su hermana pequeña, desaparecida desde hacía casi un año, estaba allí, mirándolo con una mezcla de sorpresa y horror. «Lucas, ¿qué haces aquí? ¿Cómo te encontraron?», exclamó Elena mientras se apresuraba a desatarlo, sus manos temblorosas trabajando en los nudos. «¿Elena? ¿Estás viva?». La voz de Lucas se quebró de emoción. «¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando?». Elena miró nerviosamente hacia la puerta antes de responder en voz baja. «Estamos en una casa de seguridad a las afueras de la ciudad. Te trajo Roberto, uno de los hombres de papá». «¿Los hombres de papá? Entonces es cierto», murmuró Lucas, sintiendo que la terrible sospecha que había albergado durante meses se confirmaba. «No es lo que piensas», dijo Elena rápidamente. «Papá no es un asesino, pero está involucrado en algo muy peligroso. Cuando encontré esa fotografía y empecé a investigar, descubrí algo mucho más grande». Una vez libre, Lucas abrazó a su hermana con fuerza, todavía incapaz de creer que la había encontrado. Elena parecía más delgada y su mirada reflejaba una madurez impropia de sus ahora 14 años. «Todo comenzó cuando seguí la dirección que encontré en la fotografía», explicó Elena. «No esperaba encontrar nada, pero me topé con Roberto. Él me reconoció inmediatamente porque papá tiene fotos nuestras en su oficina secreta». «¿Oficina secreta?», repitió Lucas, aturdido.
Elena asintió. Papá tiene una doble vida, Lucas. Durante años ha estado ayudando a personas a escapar de situaciones peligrosas, dándoles nuevas identidades. Lucía y Sofía fueron algunas de ellas. Pero la carta que encontré, comenzó Lucas. Esa carta era parte de una estrategia de seguridad. Interrumpió una voz desde la puerta. Ambos hermanos se volvieron para encontrarse con Antonio, su padre, parado en el umbral. Su rostro mostraba el cansancio de quien lleva demasiado tiempo viviendo en las sombras. Si algo les pasaba a Lucía y Sofía, la carta incriminatoria contra mí aseguraría que se iniciara una investigación a fondo, explicó Antonio, acercándose, lentamente. Era la única manera de protegerlas. ¿Protegerlas de qué?, exigió Lucas, colocándose instintivamente delante de Elena. Antonio dejó escapar un largo suspiro. De Santiago Vidal, el exmarido de Lucía. Un narcotraficante que amenazó con matarlas cuando ella decidió testificar contra él. El programa de protección de testigos fue infiltrado, así que tuve que crear uno propio. Yo no desaparecí, Lucas, intervino Elena. Me escondí voluntariamente cuando descubrí la verdad. Papá intentó mantenerme alejada, pero yo me negué. Necesitaba entender. ¿Por qué no confiaste en nosotros?, preguntó Lucas, su voz mezclando el dolor y la indignación. ¿Por qué dejaste que mamá sufriera así? Porque cuantas menos personas conocieran la verdad, más seguras estarían, respondió Antonio. Y ahora tú también estás en peligro. Los hombres de Vidal te han estado siguiendo desde que empezaste a investigar. Un ruido seco desde afuera interrumpió la conversación. Roberto irrumpió en la habitación, su rostro una máscara de urgencia. «Nos han encontrado», anunció. «Tenemos que movernos ahora». En ese momento, Lucas comprendió que la historia era mucho más compleja de lo que había imaginado. Su padre no era un asesino, sino un hombre que había creado una red clandestina para proteger a víctimas que el sistema había fallado. Y ahora, esa misma red estaba en peligro de ser destruida. Mientras se preparaban para huir, Elena le entregó una carta sellada. «Si algo nos pasa, asegúrate de que esto llegue al detective. Ramírez», dijo con una seriedad impropia de su edad, «contiene toda la verdad y los nombres de quienes están detrás de todo esto». Lucas miró la carta, luego a su hermana y a su padre. La revelación no había resuelto todo, sino que había abierto la puerta a un conflicto aún mayor. El plan era sencillo: llegar hasta el punto de encuentro donde un vehículo los esperaría para trasladarlos a otra casa de seguridad. Sin embargo, apenas habían recorrido 2 kilómetros cuando notaron las luces de varios coches siguiéndolos. «Nos tienen rodeados», murmuró Roberto acelerando bruscamente. «Tendremos que separarnos». El coche se detuvo en un cruce de caminos rurales. Roberto entregó a Antonio un arma y señaló hacia un sendero boscoso. «Lleva a tus hijos por ese camino. Hay una cabaña a 3 kilómetros. Yo los distraeré». Antes de que pudieran protestar, Roberto arrancó nuevamente, llevándose con él la atención de sus perseguidores. Antonio guió a sus hijos a través del espeso bosque, moviéndose con la agilidad de alguien acostumbrado a situaciones de peligro. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?», preguntó Lucas entre jadeos mientras avanzaban. 17 años, respondió Antonio sin aminorar el paso. Comenzó como un favor a un colega cuyo cliente estaba amenazado de muerte. Con el tiempo, creé una red. Personas que necesitaban desaparecer, comenzar de nuevo. ¿Y mamá? ¿Ella sabe? La pregunta de Elena quedó suspendida en el aire cuando un disparo resonó en la distancia. «Sabe lo suficiente para mantenerse a salvo», fue la críptica respuesta de Antonio. Tras una hora de caminata divisaron la cabaña. Parecía abandonada, pero Antonio se dirigió directamente hacia ella con confianza. Sin embargo, antes de que pudieran alcanzarla, una figura salió de entre las sombras. «Antonio Morales», dijo el hombre, apuntándoles con un arma. O debería decir, Antonio Herrera. Ha sido muy difícil de encontrar todos estos años. Antonio empujó a sus hijos detrás de él, enfrentando al desconocido.
Santiago, respondió con voz firme. ¿Cómo nos encontraste? El hombre sonrió fríamente. Tu hijo no fue tan cuidadoso como tú. Y después de 15 años, finalmente me llevó hasta el hombre que arruinó mi vida. Lucas sintió un escalofrío. Así que este era Santiago Vidal, el narcotraficante del que su padre había protegido a Lucía y Sofía. Tú arruinaste tu propia vida, Santiago, replicó Antonio. Lucía solo hizo lo correcto al testificar. ¿Dónde están?, exigió Santiago acercándose peligrosamente. Mi esposa y mi hija. Las he buscado durante 15 años. Están a salvo, lejos de ti, respondió Antonio. Y así seguirán. La risa de Santiago resonó en el claro del bosque. ¿Crees que siguen a salvo? Tu red se está desmoronando, Antonio. Ya tenemos a 3 de tus colaboradores. Es solo cuestión de tiempo antes de que encontremos a todos los que has escondido. Con horror, Lucas comprendió que la situación era mucho peor de lo que imaginaban. No era solo Santiago quien los perseguía, sino toda una organización que había infiltrado la red de su padre. Sofía ya no es la niña que recuerdas, dijo Antonio, intentando ganar tiempo mientras su mano se deslizaba lentamente hacia él, arma oculta en su cintura. Tiene 18 años, una vida nueva. No la encontrarás. Pero tengo a la pequeña Elena, respondió Santiago, señalando a la niña con un gesto de su arma. Quizás un intercambio sea justo. La vida de tu hija, por la ubicación de la mía. Lucas sintió que Elena se tensaba a su lado. Sin pensarlo 2 veces dio un paso adelante. Yo sé dónde están, mintió atrayendo la atención de Santiago. Las vi hace apenas una semana. La mentira pareció funcionar. Santiago desvió ligeramente su atención hacia Lucas, momento que Antonio aprovechó para sacar su arma. El intercambio de disparos fue rápido y caótico. Lucas empujó a Elena al suelo, cubriéndola con su cuerpo mientras las balas silbaban sobre sus cabezas. Cuando el silencio regresó al bosque, Lucas levantó la vista para encontrar a su padre herido en el hombro, pero aún de pie. Santiago yacía en el suelo, sujetándose una pierna ensangrentada. Antonio se acercó a Santiago con paso firme, apuntándole directamente a la cabeza. Debería acabar con esto ahora mismo, dijo, su voz teñida de una frialdad que Lucas nunca había escuchado antes. Papá, no, intervino Elena poniéndose de pie. No eres un asesino, nunca lo has sido. Antonio pareció dudar. Con mano temblorosa mantuvo el arma apuntando a Santiago. Si lo matas, serás lo que él siempre ha dicho que eres, continuó Elena. La carta que he estado escribiendo durante este año cuenta toda la verdad. Si la gente la lee, sabrá quién eres realmente. Alguien que arriesgó todo para salvar vidas. El momento pareció congelarse en el tiempo mientras Antonio luchaba con su decisión. Finalmente, bajó el arma. Llama a Ramírez, le dijo a Lucas. Es hora de terminar con esto, pero lo haremos correctamente. El amanecer encontró a los Morales sentados en la sala de interrogatorios de la comisaría central. El detective Ramírez, quien había acudido personalmente tras la llamada de Lucas, escuchaba atentamente mientras Antonio relataba toda la historia desde el principio. Elena permanecía a su lado, ocasionalmente añadiendo detalles que su padre omitía. Comenzó como un caso aislado, explicaba Antonio, con la voz cansada de quien finalmente se libera de un peso enorme. Lucía Vega era una testigo clave contra Santiago Vidal. Cuando el programa de protección de testigos fue comprometido, me pidieron ayuda para ocultarla. Pero después descubrí que la corrupción llegaba a los niveles más altos del sistema judicial. Ramírez asintió gravemente. Por eso creaste tu propia red al margen de la ley. No veía otra alternativa, admitió Antonio. Con el tiempo, más personas necesitaron desaparecer. Testigos, víctimas de violencia, incluso algunos policías que habían descubierto demasiado. Les di nuevas identidades, nuevas vidas. Lucas observaba a su padre con una mezcla de admiración y confusión. El hombre que había creído conocer toda su vida revelaba ahora una dimensión completamente diferente. ¿Y mamá?, preguntó finalmente.
¿Ella sabe todo esto? Antonio intercambió una mirada con Elena antes de responder. Carmen conoce partes de la verdad. Sabe sobre Lucía y Sofía, pero no sobre toda la red. La mantuve parcialmente al margen, para protegerla. Lo que no entiendo, intervino Ramírez, es por qué Elena desapareció. Si descubriste la verdad, dijo dirigiéndose a la adolescente, ¿por qué no confiar en tu familia? Elena tomó aire antes de responder. Cuando encontré la fotografía y comencé a investigar, llegué hasta Roberto sin saber quién era. Él me reconoció y me advirtió que estaba en peligro. Los hombres de Vidal me habían visto husmeando y planeaban usarme como moneda de cambio. Decidimos simular su desaparición, continuó Antonio. Era la única forma de mantenerla a salvo mientras desmantelábamos la organización de Vidal. Pero el plan se complicó. No contábamos con que Lucas llegaría tan lejos en su investigación. Lucas sintió un nudo en la garganta. ¿Y la carta que Elena ha estado escribiendo todo este año? Elena extrajo un sobre del bolsillo de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. Aquí están todos los nombres, todas las conexiones, funcionarios corruptos, policías comprados, jueces que han encubierto crímenes, todo lo que he podido documentar durante mi tiempo escondida. El detective Ramírez miró el sobre con expresión solemne. Esto podría derribar a personas muy poderosas. Es por eso que necesitamos su ayuda, dijo Antonio. Solo puedo confiar en usted para hacer lo correcto con esta información. Un silencio pesado cayó sobre la habitación mientras Ramírez consideraba lo que acababa de escuchar. Finalmente, tomó el sobre y lo guardó en su chaqueta. Lo que has hecho, Antonio, aunque noble en su propósito, sigue siendo ilegal, dijo el detective. Falsificación de documentos, obstrucción de la justicia. No puedo simplemente ignorarlo. Lo entiendo, respondió Antonio con resignación. Estoy dispuesto a asumir las consecuencias de mis acciones. No, exclamó Elena. Papá ha salvado vidas. No puede ir a prisión por eso. Ramírez levantó una mano para calmarla. No he dicho que vaya a arrestarlo, aún. Primero necesitamos garantizar la seguridad de todas las personas que ha ayudado a lo largo de estos años. Y necesitamos atrapar a los verdaderos criminales. Lucas, quien había permanecido en silencio durante gran parte de la conversación, finalmente habló. ¿Qué pasará con nosotros, con nuestra familia? Esa es la decisión más difícil, respondió Ramírez. Una vez que hagamos pública esta información, todos ustedes estarán en peligro. Podrían necesitar nuevas identidades, un nuevo comienzo. Antonio miró a sus hijos con dolor evidente en sus ojos. Lamento haberlos arrastrado a esto. Mi intención siempre fue protegerlos. No nos arrastraste, respondió Elena con firmeza. Elegimos ser parte de esto. Yo, al decidir quedarme y documentar todo. Lucas, al no rendirse en su búsqueda. La decisión estaba ahora frente a ellos. Permanecer juntos y enfrentar las consecuencias de hacer pública la verdad, o separarse y continuar viviendo en las sombras. Una familia dividida por secretos pero unida por un propósito común. Sea cual sea la decisión, dijo Lucas finalmente, la tomaremos juntos, como familia. Antonio asintió, con lágrimas contenidas en los ojos. Había pasado años protegiendo a extraños, a veces a costa de su propia familia. Ahora entendía que la verdadera protección no estaba en los secretos, sino en la confianza y la unidad. 3 meses después, Carmen esperaba nerviosamente en la pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. Llevaba un sombrero de ala ancha y gafas oscuras como le habían indicado. Su vida había dado un vuelco completo desde aquella madrugada en que Ramírez apareció en su puerta con Lucas y Elena. El reencuentro con su hija había sido una mezcla de alegría desbordante y dolor punzante. Elena ya no era la niña que había desaparecido un año atrás. Sus ojos reflejaban experiencias que ninguna adolescente debería tener. La campanilla de la puerta sonó, y Carmen contuvo la respiración. Una mujer de mediana edad entró, escaneando el lugar hasta que sus ojos se encontraron con los de Carmen. Sin dudar, se dirigió a su mesa. ¿Carmen?
preguntó con voz suave. Carmen asintió, incapaz de hablar mientras observaba a la mujer tomar asiento frente a ella. Después de 15 años de preguntas sin respuesta, finalmente estaba cara a cara con Lucía Vega. Gracias por venir, logró decir Carmen finalmente. No estaba segura de que aceptarías. Lucía esbozó una sonrisa triste. Te debo al menos esto. Antonio arriesgó todo por protegernos. Un silencio incómodo se instaló entre ellas. Dos mujeres unidas por el mismo hombre pero separadas por circunstancias que ninguna había elegido. ¿Cómo está Sofía?, preguntó Carmen rompiendo el silencio. En la universidad ahora, respondió Lucía con orgullo evidente. Estudiando Derecho, como su padre, aunque ella no lo sabe. Carmen asintió comprensivamente. Elena me ha contado todo. Cómo la acogiste cuando llegó a tu puerta llena de preguntas. Cómo la ayudaste a entender lo que Antonio había estado haciendo todos estos años. Tu hija es extraordinaria, dijo Lucía con admiración. La determinación con la que ha documentado todo. Sin ella quizás nunca habríamos podido desmantelar la red de Vidal. La operación contra Santiago Vidal y sus cómplices había sido la mayor redada anticorrupción en la historia del país. Altos funcionarios, jueces y políticos habían caído. La carta de Elena, junto con la evidencia acumulada por Antonio, durante años había resultado devastadora. ¿Has recibido noticias?, preguntó Lucía bajando la voz. Carmen asintió, extrayendo un sobre de su bolso. Esta mañana, el juez González ha aceptado el trato. Dentro del sobre estaba la notificación oficial. Antonio Morales sería procesado por falsificación de documentos y obstrucción a la justicia, pero en consideración a su cooperación y a las circunstancias excepcionales, cumpliría solo una condena simbólica de 6 meses en arresto domiciliario. Es lo mejor que podíamos esperar, comentó Lucía con evidente alivio. Hay algo más, añadió Carmen, extrayendo otro papel. El programa oficial de protección de testigos ha sido completamente reestructurado. Ramírez ahora está a cargo y quiere que Antonio colabore como asesor una vez cumplida su condena. Lucía sonrió. Parece apropiado. Usar su experiencia para hacer las cosas correctamente esta vez. La campanilla de la puerta volvió a sonar. Ambas mujeres se tensaron instintivamente, años de vivir en alerta dejando su huella. Pero esta vez no había peligro. Elena y Lucas entraron en la cafetería, seguidos por una joven que solo podía ser Sofía. El parecido con Antonio era innegable. Los mismos ojos intensos, la misma mandíbula determinada. A sus 18 años, Sofía era el vivo retrato de su padre. Carmen sintió un nudo en la garganta mientras observaba a las dos hijas de Antonio aproximarse a la mesa. Hermanas que habían crecido sin conocerse, unidas por lazos de sangre y por un padre que había vivido dividido entre dos mundos. Le he contado todo, explicó Elena señalando a Sofía. Sobre papá, sobre lo que hizo, sobre quién es realmente. Sofía parecía abrumada pero decidida. Toda mi vida he creído que mi padre nos había abandonado, dijo con voz firme. Ahora, descubro que sacrificó su vida con nosotras para mantenernos a salvo. Lucas colocó sobre la mesa la carta original que Elena había escrito durante su año de desaparición. Ya no era un documento legal, pues todas las pruebas habían sido entregadas a las autoridades, pero seguía siendo el testimonio más completo de todo lo ocurrido. Pensé que todos deberíamos tener una copia, explicó, para recordar que a veces las apariencias engañan y que los secretos, incluso los más dolorosos, pueden esconder actos de amor y sacrificio. Carmen tomó la carta con manos temblorosas. La historia completa estaba allí. Cómo Antonio había creado identidades falsas para proteger a testigos amenazados. Cómo había mantenido contacto secreto con Lucía durante años para garantizar su seguridad. Cómo había sacrificado la relación con su primera hija para que pudiera vivir sin miedo. Y ahora, gracias a la determinación de Elena, a la perseverancia de Lucas y al coraje de Antonio para enfrentar las consecuencias, las dos familias podían finalmente conocerse, entenderse y quizás con el tiempo
sanar juntas. Hay una última cosa que deben saber, dijo Carmen finalmente. Antonio saldrá mañana bajo fianza, mientras espera el juicio formal. Quiere vernos a todos. La revelación dejó a todos en silencio. Después de tanto tiempo viviendo en las sombras, divididos por secretos y medias verdades, la familia completa de Antonio Morales se reuniría por primera vez. El Parque Central bullía de actividad. En aquella tarde de primavera, familias disfrutando del sol, niños corriendo entre risas, parejas paseando tranquilamente. Entre toda esa normalidad, un hombre de mediana edad esperaba sentado en un banco, su mirada alternando entre la entrada del parque y el reloj de su muñeca. Antonio Morales había envejecido 10 años en los últimos meses. Las arrugas en su rostro se habían profundizado, y algunas canas nuevas plateaban su cabello, pero sus ojos mantenían la misma determinación de siempre. Cuando divisó al grupo que se aproximaba, su corazón dio un vuelco. Carmen caminaba al frente, con Lucas y Elena a ambos lados, y detrás de ellos casi tímidamente Lucía y Sofía. Se puso de pie, inseguro sobre cómo actuar ante esta reunión sin precedentes. ¿Cómo saludar a las dos familias que había mantenido separadas durante tantos años? ¿Qué palabras podrían justificar las decisiones que había tomado? Fue Elena quien rompió la tensión, adelantándose para abrazar a su padre con fuerza. «Lo logramos, papá», susurró en su oído. Ya no más secretos. Uno a uno, todos se acercaron. Los abrazos fueron incómodos al principio, las palabras escasas y medidas. Pero conforme pasaban los minutos, la tensión comenzó a disolverse. Lucas compartió anécdotas de su infancia, Sofía habló sobre sus estudios, y poco a poco, dos familias que habían vivido separadas empezaron a encontrar puntos de conexión. Nunca imaginé que este día llegaría, confesó Antonio cuando finalmente tuvieron un momento a solas, sentados en el banco mientras los demás compraban helados. Siempre pensé que tendría que elegir, que nunca podría tener a todos juntos. Carmen apretó su mano suavemente. Has pagado un precio muy alto, Antonio. Todos lo hemos hecho, pero quizás ahora podamos construir algo nuevo, algo honesto. Mientras observaban a sus hijos interactuar, Antonio reflexionaba sobre el camino que los había llevado hasta ahí. Una simple fotografía encontrada por casualidad había desencadenado una serie de eventos que terminaron exponiendo una red de corrupción, reuniendo a dos familias separadas por el miedo y revelando verdades que habían permanecido ocultas durante décadas. La carta de Elena había sido la pieza final del rompecabezas, el testimonio que había puesto todo en perspectiva. No solo había documentado los crímenes y conexiones de la organización de Vidal, sino que también había narrado la historia de un padre dividido entre dos mundos, intentando proteger a quienes amaba de la única manera que conocía, manteniéndolos separados. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, dijo Elena volviendo con un helado y sentándose junto a su padre. Que una simple verdad puede cambiar todo. Cuando dejamos de temer a la verdad, por dolorosa que sea, podemos empezar a sanar. Antonio miró a su hija con admiración. En solo un año, había madurado de una manera que nunca habría imaginado. Su valentía al documentar todo, su determinación para buscar la justicia sin venganza, su capacidad para reunir a una familia fragmentada. Todo ello demostraba una fortaleza de espíritu que lo llenaba de orgullo. Tu carta lo cambió todo, respondió Antonio. Nos dio la oportunidad de empezar de nuevo. Elena sonrió, ese brillo especial regresando a sus ojos. La verdad siempre encuentra su camino, papá. A veces tarda, a veces duele cuando llega, pero siempre encuentra la manera de salir a la luz. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, la recién reunida familia Morales caminaba junta hacia la salida del parque. No sabían qué les depararía el futuro, pero por primera vez en muchos años, avanzaban sin secretos entre ellos. Y quizás esa es la lección más poderosa de esta historia.
que los secretos, por bien intencionados que sean, tienen el poder de dividirnos. Pero la verdad, por dolorosa que resulte, tiene la capacidad de liberarnos y unirnos de maneras que nunca creímos posibles. Esta historia de Elena, una niña de 13 años que desapareció por un año y regresó con una carta que lo cambió todo, nos recuerda que a veces las apariencias engañan, que detrás de las familias perfectas pueden esconderse secretos dolorosos, que las personas que amamos podrían estar luchando batallas que desconocemos. Te invito a reflexionar. ¿Cuántos secretos cargas contigo por miedo a las consecuencias? ¿Cuántas verdades estás evitando enfrentar por temor al dolor que podrían causar? Si esta historia te ha conmovido, te impactó o te hizo pensar, no olvides dejar tu comentario compartiendo qué te pareció. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias impactantes, y recuerda, a veces, una simple carta puede cambiarlo todo. ¿Y tú, te atreverías a escribir esa carta que podría revelar tu verdad más profunda?